Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más fascinantes y, la verdad, más polémicos de Sigmund Freud, sacado directamente de su obra clave sobre la interpretación de los sueños. Ahí está. Esa es la tesis central, así, sin rodeos, una afirmación que lo cambió todo. Y fijaos, Freud no dice algunos sueños o casi todos, no, dice categóricamente que todo sueño, sin excepción, es en el fondo la realización de un anhelo. Claro, y aquí es donde todo el mundo salta. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Si todos los sueños son para cumplir deseos, ¿cómo explicamos esas noches terribles en las que nos despertamos sudando, con el corazón a mil, llenos de angustia o de tristeza? Pues bien, ese es precisamente el misterio que vamos a resolver hoy. Para llegar al fondo del asunto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, nos enfrentaremos al problema de las pesadillas. Luego, investigaremos de dónde vienen realmente los deseos. Usaremos una analogía genial de Freud para entender la mecánica. Y con todo eso, llegaremos a la solución. Y terminaremos, como no, con una cita del propio autor. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el hueso más duro de roer, el mayor desafío a esta teoría. Los sueños que, desde luego, no se sienten como si se estuviera cumpliendo nada bueno. Lo primero que hace Freud es una distinción que es fundamental. Por un lado están los que él llama sueños francos. Son típicos de los niños. Un niño quiere un caramelo, no se lo dan, y por la noche sueña que se lo come. Fácil, directo. Pero claro, en los adultos la cosa cambia. La mayoría de nuestros sueños son ocultos. El deseo es tan camuflado, tan disfrazado por lo que él llama la censura onírica, que a simple vista es imposible de reconocer. Entonces, si queremos entender esos sueños ocultos, tenemos que preguntarnos ¿de dónde viene el motor? ¿De dónde sacan la energía para formarse? ¿Cuál es el origen real de ese deseo? Freud nos dice que hay 4 fuentes principales. La primera es sencilla, algo que queríamos hacer durante el día pero no pudimos por lo que fuera. La segunda, un deseo que se nos pasó por la cabeza pero que nosotros mismos descartamos o reprimimos. La tercera, y ojo que aquí está la madre del cordero, son deseos que brotan directamente del inconsciente. Y la cuarta, pues estímulos físicos, como tener sed y soñar que bebemos. Pero aquí viene el giro para los adultos. A diferencia de un niño, ese simple deseo que se quedó pendiente del día es demasiado débil, no tiene potencia, no tiene energía psíquica para, por sí solo, construir todo un sueño. Necesita ayuda, necesita un socio inversor. Así que, aquí lo tenemos, el punto clave. Ese deseo diurno, ese pensamiento que tenemos antes de dormir, tiene que encontrar un refuerzo, un aliado con poder. Y ese aliado, insiste Freud, viene siempre del mismo sitio, del inconsciente. Y para explicar cómo funciona esta extraña sociedad, Freud usa una analogía del mundo de los negocios, que es de verdad una genialidad. Aclara perfectamente cómo se fabrica un sueño. Un momento. Antes de la analogía, tenemos que entender este mecanismo, la transferencia. Es la pieza que hace que todo encaje. Un deseo muy profundo, inconsciente, que por sí solo jamás pasaría la censura de nuestra mente, lo que hace es transferirle toda su energía, toda su intensidad, a un pensamiento reciente e inofensivo. Lo usa, por así decirlo, como un caballo de Troya para colarse en el sueño. Y aquí está la famosa analogía. El empresario es un resto del día. Una preocupación, una idea, algo que nos ha pasado. Tiene el contenido, la idea de negocio, por así decirlo, pero no tiene ni un duro, no tiene capital para ponerla en marcha. El capitalista, por otro lado, es un deseo infantil reprimido en el inconsciente. No tiene una idea de negocio actual, pero tiene todo el capital psíquico, toda la energía. ¿Cuándo se produce el sueño? Pues cuando el empresario, la idea del día, consigue la financiación del capitalista, del deseo inconsciente. Y esto nos lleva a la gran conclusión de Freud. Da igual la preocupación del día que parezca ser la protagonista del sueño. La verdadera fuerza, el motor, el dinero que paga la fiesta, por así decirlo, viene siempre de un deseo del inconsciente. Siempre. Muy bien. Armados con esta idea del empresario y el capitalista, ahora sí podemos volver a la pregunta del principio. ¿Qué demonios pasa con las pesadillas? Pues la respuesta es esta. Incluso una preocupación, un miedo, una idea que nos causa dolor, que es justo lo contrario a un deseo, solo puede llegar a formar un sueño si actúa como empresario. Es decir, si consigue anudarse, si logra asociarse con un deseo inconsciente reprimido que le preste su energía, su capital. Por lo tanto, y aquí está la solución, una pesadilla sí es un cumplimiento de deseo. El truco es que el deseo que se está cumpliendo es uno que pertenece a nuestro inconsciente, uno que nuestro yo consciente considera terrible, inaceptable, prohibido. La angustia que sentimos al despertar no es más que la reacción de nuestro yo consciente al ver que ese deseo que tanto rechaza se está cumpliendo, aunque sea de forma totalmente disfrazada.
Y para rizar el rizo, Freud añade una capa más de complejidad: los sueños punitivos o de castigo. En estos casos, la pesadilla sigue cumpliendo un deseo, sí, pero no el del impulso reprimido, sino el deseo de nuestro propio yo de ser castigado por el simple hecho de tener ese pensamiento prohibido. Es, en esencia, un autocastigo que nos infligimos en sueños. Todo este análisis nos conduce a una conclusión final, que es, la verdad, muy profunda sobre qué significa realmente soñar. En el fondo, soñar es como viajar en el tiempo de nuestra propia mente. Es una regresión, un regreso a la forma más primitiva de funcionamiento psíquico, la que teníamos de bebés. Un modo de pensar primario donde la única ley que existía era la búsqueda de satisfacción inmediata de cualquier deseo, aunque para ello hubiera que alucinarlo. Visto así, el sueño deja de ser un sinsentido. Se convierte en una especie de fósil psíquico, en un testimonio de cómo funcionaba nuestra mente en sus orígenes. Es como asomarse a la arqueología de nuestra propia alma. ¿Y qué mejor manera de cerrar este análisis que con las propias palabras de Freud? El soñar es un rebrote de la vida infantil del alma ya superada. Una frase que lo resume todo: la idea de que en cada sueño, por un breve instante, volvemos a ser ese ser primitivo que un día fuimos.